Hablando claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, todos sean bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Mi nombre es Jared Pérez, su servidor, y nos acompaña como siempre nuestro buen amigo Fernando Jiménez. ¿Cómo estás, Fer? Bien, gracias a Dios. A las carreras, una disculpa por este inicio tardío, es mi culpa. Mía culpa. Mía culpa, se me hizo tarde. Se me atravesó el tráfico de... Sí, bueno, la única excusa es un elefante rosa, pero no, es mi culpa, se me hizo tarde el día de hoy. Empezamos, seguimos con este programa, ¿va? Esperando y sea bendición para aquellos que nos escuchan, para aquellos que sea de edificación también, y pues a aquellos que nos estaban esperando, ya estamos aquí. Ya llegamos, como siempre, ¿no? Así como que medio forzados, pero estamos más listos que puestos, dijeron aquellos que para empezar. Y el día de hoy traemos un tema que creo que está muy actualizado. Es un tema del cual podemos ver que existe el día de hoy, aún en la misma iglesia. Y se trata de la ansiedad. No de la ancianidad, no. De la ansiedad. Eso que a veces escuchamos de que, no, es que traigo ansiedad y aparte ando deprimido. Y, caray, ¿cómo? Espérame. Y yo me sorprendí cuando lo escuché primero dentro de la iglesia, que le estaba sucediendo a cristianos. Uh-huh. Dije, ¿cómo? Eso es imposible. Créelo que desde mi punto de vista, quizá por ignorancia, ahora lo entiendo, yo decía, es imposible, así manejaba yo la expresión, es imposible que un hijo de Dios tenga ansiedad o esté deprimido. Y los que realmente han pasado por eso dicen, no, pues no sabes nada, porque realmente sí nos ha pasado. Yo tengo un amigo, nuestro buen amigo Felipe Gaitán, lo voy a balconear. Él pasó por una etapa difícil y créelo que me gustaría que estuviera aquí sentado con nosotros platicando de su experiencia, porque sí se vio muy, muy afectado. Y eso fue lo que a mí me sacudió. Ayer yo les platicaba en la reunión a los matrimonios que cuando llega un versículo a mi vida, un versículo del cual ya he hablado muchísimo, en muchas ocasiones, y lo hemos citado muchísimas veces, que cuando Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero añade, no teman, yo he vencido al mundo. Entonces es una de las cosas que nos estaba diciendo Jesús. Hey, ¿saben una cosa? En el mundo van a tener aflicción. Ahora, la aflicción, ¿qué es? No solamente son problemas económicos, no solamente son problemas familiares, también son problemas emocionales. Podemos pasar por ese tipo de cosas. Y en la Biblia vemos ejemplos como Elías. Elías se deprimió y no fue y se escondió en una cueva, huyendo de aquella mujer que lo amenazó, después de haber matado a los sacerdotes de Baal. La mujer lo amenaza y este hombre sale corriendo. Ya no le decía a Dios, mejor mátame. Ahí no le decía. Es una forma de estar deprimido, es una forma de estar con ansiedad de qué es lo que va a pasar. Pero antes de entrar a las cuestiones bíblicas, vamos a entrar a las cuestiones, me molesta mucho, pero a las cuestiones psicológicas, médicas, científicas, acerca de lo que significa y qué es la ansiedad. Quizá traemos un concepto muy médico, quizá traemos un concepto muy psicológico, pero es necesario conocer qué es lo que está aquejando el día de hoy aún a la iglesia, que parece que es un virus, así como el COVID, porque nos está pegando a mí no, ¿verdad? Pero le está pegando a mucha gente. Y eso es de lo cual tenemos que hablar, porque empezamos a escucharlo aquí y luego lo empezamos a escuchar allá y lo se expandió y ahora ya me preocupó. Porque cuando yo te pregunté, oye, ¿tienes algún tema, Fer, acerca de lo del sábado? Porque yo ando ahorita así como que en blanco. Mi esposa salió y me movió todo el tapete. Y me dice, sí, ¿qué te parece si hablamos de esto? Y cuando me lo hablas y lo empiezo a estudiar, digo, mira, definitivamente había algo en mí, como una inquietud de poder ver
ese tema, poder tocar ese tema, porque a pesar de ver tanto caso y escuchar tantas veces de la ansiedad, no solamente dentro de la iglesia, sino en mi trabajo. Ahí tenemos un psicólogo ahí en el trabajo y de pronto veo a mis compañeros, sobre todo las mujeres, ¿a dónde vas? No, que voy con el psicólogo. Ah, caray, ¿qué problema traes? No, es que padezco de ataques de ansiedad. Y de pronto, ¿y tú dónde vas? Con el psicólogo. Ataque de ansiedad. Mira, una vez fui con el médico porque sentía como que me faltaba el aire. Y me dice la enfermera, ¿nunca ha pensado que es un ataque de ansiedad? Le dije, no, espérese, cállese. No sabe ni lo que dice. No, yo no padezco de eso, no tengo ni por qué. Entonces, parece que todos los quieren encuadrar cuando sientes que una opresión en el pecho, que te falta el aire, que sientes desesperación, que te dan ganas de salir corriendo y no sé qué tanto. Inmediatamente lo quieren relacionar con la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, Fernando? Si lo tienes... La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor, inquietud, nerviosismo o malestar que puede ser una reacción normal al estrés. Ok, miedo. ¿Qué más? Temor, inquietud, nerviosismo o malestar. ¿Hacia qué? La reacción es del estrés, hacia el estrés. O sea, el estrés es la raíz de, según Sí. tu concepto que traes. Según uno de los conceptos, dice que la ansiedad puede manifestarse en síntomas físicos como sudoración, palpitaciones, mareos, dificultad para respirar, temblores. No, hombre, pues ya estoy ansioso entonces. Ya estoy más nervioso que nada. Sí, Yo traigo otra. La ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas, aunque en realidad no se pueden valorar como tal. Esta manera de reaccionar de forma adaptativa hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. Es por esto que la ansiedad es considerada como un trastorno mental prevalente en la actualidad, ya que engloba toda una serie de cuadros clínicos que comparten como rasgo común extrema de carácter patológico que se manifiesta en múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico. Estos factores son expresados en diferentes ámbitos como el familiar, social o bien en el laboral. Es precisamente en este último donde el presente estudio de investigación experimental se llevó a cabo. Esto que traje como investigación de la ansiedad se hizo en el ámbito laboral. Y dice que es adaptativo, o sea, nos podemos adaptar con mucha facilidad a eso. Parece que a la gente le gusta estar o ser diagnosticado con eso, sin saber que eso es tan repetitivo que se convierte en algo nocivo, porque afecta el asunto familiar, personal, social y en cualquier área donde te desenvuelvas. Porque la ansiedad, para un hijo de Dios, no tiene cabida. Ahí sí yo te lo puedo asegurar. Puedes estar pasando y sufriendo quizá un ataque de ansiedad porque quieres cambiar cosas de los cuales no tienes control. Y quizá no has aprendido a confiar en Dios en este caso. Pero en un cristiano quizá puede experimentarlo, pero no estancarse. Yo creo que la diferencia entre alguien normal o del mundo y a un cristiano debería ser el tiempo que duras ahí, ¿no? Porque puedes durar un tiempo ahí, pero si tienes como base bíblica el leer la palabra o el tener un devocional, creo que el escuchar esa palabra te ayudará a salir de ahí. Sí, yo lo veo así. A mí me pasó hace ¿qué será? Como unos 2 meses. Me dieron una noticia que no sé si era chisme o era noticia. Y No soy chismoso, pero cuéntamela. sí. No, me dijeron de algún comentario que habían hecho acerca de mi persona, ¿no? Sí. Entonces, y me molestó, pero a la vez ya me sentía inquieto, sí, me sentía molesto, o sea, porque es una de las causas que causa esto, ¿no?
Pero al momento también sentí, Señor, sí traigo coraje, sí me molestó el comentario, pero lo pongo en tus manos. ¿Mm? Eso fue un lapso más o menos de 10 a 15 minutos, en lo que lo oí y en lo que estaba caminando dentro del trabajo, se lo entregué al Señor. Y no, el Señor, créeme que no sé qué pasó, que en ese momento esa carga se quitó de mis hombros. Que es bien lo que viene en Filipenses 4, ¿no? Que pongamos nuestra ansiedad o nuestras cargas delante de Dios y Él obrará y Él las quitará, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a la cual debemos de tener o hacer, ¿no? ¿Cuál es nuestra forma de responder? Sí, porque es muy complicada la ansiedad. Mucha gente que lo experimenta puede decir, no, realmente sí es muy complicada, porque dicen algunos estudios que la ansiedad te hace que te den las ideas vueltas en la cabeza. Y luego dice que te presenta escenarios que sucedieron y luego te imaginas múltiples escenarios que quizá nunca van a suceder. O sea, estás haciendo conjeturas de cosas que todavía no suceden y en base a eso temes lo que pueda suceder o empiezas a estresarte por lo que pueda pasar y como no tienes el control todavía de lo que a lo mejor te haces paranoico. En pocas palabras, la paranoia te alcanza y te da el estrés famoso y eso te alcanza también a tener la ansiedad. Y luego dice que hay efectos, dice un análisis de la Organización Europea para la Salud en el trabajo mencionó que en Norteamérica, Canadá y México los trabajadores latinoamericanos presentan un cuadro en donde el 13% se queja de dolores de cabeza y todo esto es ocasionado por la ansiedad. Dice, y un 17% dolores musculares, un 30% de dolor de espalda y 20% fatiga y un 28% componentes de ansiedad. Eso de la falta de respiración, sudoración, temblores, etc. Este es un estudio serio, créelo. Es un estudio científico de lo que ha sucedido en lo que es Estados Unidos, Canadá y México, solamente en estos 3 países. Y todo ha sido factores comunes como dolores musculares, dolores de espalda, dolores de cabeza y los síntomas clásicos de la ansiedad. Y es preocupante, Fernando. Es preocupante porque así como se han metido muchas cosas del mundo hacia la iglesia, modas, formas de hablar quizá que no son las correctas, formas de vestir que no son las correctas, formas de predicar que no es lo más apegado a lo que la Escritura dice, formas de alabar a Dios que dices, ¿de dónde sacaron eso? Y cosas de ese tipo que se han introducido sutilmente a la iglesia. También este tipo de ideas, porque son ideas, hemos permitido que entren y atacan. Y todo es por ignorancia. Todo es por la ignorancia, créelo. Dice, debido a lo anterior, el presente estudio de investigación ofrece una propuesta para mejorar esa salud mental. Estamos hablando de que esto, el enemigo lo ha llevado a la mente. ¿Dónde está nuestra guerra como cristianos? En la mente. En la mente empieza todo. Y eso es algo que deberíamos de entender todos, ¿no? Claro. El ataque del enemigo no lo vamos a ver a la descarada. Directamente, no cuerpo a cuerpo. No va a ser. A veces el enemigo se va a dejar o va a usar a otras personas por algo, ¿no? Pero por X cosa. Pero debemos de identificar algo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Así es. Sino contra principados y potestades. Entonces, algo que debemos de entender, que esos dardos famosos que lanza el enemigo son pensamientos a nuestra cabeza. Son pensamientos a la otra persona para que esa persona nos diga algo que nos va a ofender. Pero en nosotros está cómo vamos a responder. Sí. Eso es lo que debemos de saber. Pero a veces no estamos tan pulidos todavía, que se nos vuelve acá la mecha, la traemos muy corta todavía. Así es. Y explotamos, ¿no? Y en cuanto explotamos, a mí me ha pasado, viene la burla. ¿Qué pasó, hermano? Pues no que pues eres cristiano, andas fuera del libro.
Una de las frases típicas que te dicen, ¿no? ¿Ya andas fuera del libro o ya te bajaste de la cruz? No, va a ser como el Chavo del 8. Los hombres no lloran. Sí, yo soy un hombre llorón. Así nosotros, ¿no? No, soy cristiano, pero también me enojo. Sí, ¿no? Y la otra que usamos es de que soy manso, no menso. O sea, no debería ser, ¿no? O sea, así es. pero por eso es que yo creo que de lo que decías ahorita, ¿no? Que como cristianos no debería tener cabida. No. Porque estamos bajo la cobertura de Dios. Así es. Estamos bajo la protección de Dios, perdón. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, porque Él es eterno, de nuestra vida, acompañarnos a cada momento, a cada instante, estar con nosotros en las buenas y en las malas, como el matrimonio, ¿no? Por eso es algo que se menciona en el matrimonio también. Pero, ¿qué tanto creemos en eso? O sea, eso es lo que nos ayuda, ¿no? Por eso te decía, ansiedad versus fe. Uh-huh. Versus fe y paz. Y paz, la paz de Dios, el amor de Dios. Uh-huh. ¿Cuánto conocemos? Exacto. ¿Cuánto conocemos de ello para que de ahí nos fortalezcamos? Así es. Sí, nos fortalezcamos. Hay versículos que yo creo que no hemos alcanzado, no hemos leído, y si los hemos leído ha sido nada más así como decías ahorita, de pasadita. Así es. Sí, definitivamente. Sí lo conozco, pero cuando nos dicen, ok, aplica este versículo a ese síntoma. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así es. O sea, ¿de dónde viene esa paz de Dios? O sea, proviene de Él, ¿verdad? Pero ese sobrepasa todo entendimiento. Y Él no la da como el mundo la da. O sea, nosotros podemos tener una ansiedad por una deuda o algo, y llega una bendición de un dinero o que nos paguen algo que estamos esperando, y pasa. Fíjate una cosa, perdón que te interrumpa, porque hablaste de algo interesante. Una cosa es estar ansiosos por nada, dice la Escritura, no estén ansiosos por nada. Uh-huh. Dice más, lleven las peticiones delante de Dios. Nosotros debemos de tener preocupaciones, es normal. Nos tenemos que preocupar por la familia, nos tenemos que preocupar por llevar el sustento a la casa, tenemos que preocuparnos por proveer lo necesario que como hombres nos corresponde. Pero no llegar al punto de la ansiedad, de cómo le voy a hacer. O sea, estoy volviéndome loco. Espérame, deposita tu confianza en Dios. Ese es el punto. Porque hay preocupaciones correctas que no se deben de malinterpretar, que no nos deben de llevar a ponernos ansiosos. Y solo antes de entrar ya a lo que es la Escritura, vamos a ver este dato. Dice, datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2001, hace 23 años. Situaban en aproximadamente 450 millones el número de personas aquejadas por este tipo de trastorno mental, que es la ansiedad. Hace 23 años eran 450 millones de personas, según el estudio de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, imagínate 20 y tantos años después, ¿cómo no nos iba a alcanzar? En aquel entonces eran 400 millones, en el 2001, pues no, o sea, realmente quizá era un porcentaje bajo a nivel mundial. Pero ahorita sí ya nos pegó, porque ya nos damos cuenta, casos aquí, casos allá, es como el COVID. Al principio nomás era un rumor, y de pronto ya todo el mundo se contagió. Y vemos gente así. Y ahí es cuando nosotros debemos de tomar la Escritura, y ahora sí dejamos el estudio científico para tomar la palabra, que ese es el absoluto del cual nosotros nos apoyamos y nos basamos, en el cual nosotros tenemos que ser luz y sal. Nosotros que decimos que conocemos el Evangelio, que conocemos la verdad, que es Jesucristo, y todas sus verdades que Él habló para darnos esa paz que necesitamos, nosotros se supone que las conocemos y somos los encargados de darlas, de decirle, Señor, ayúdame para darle esta verdad a esta persona que necesita. Yo traigo algunos puntos de que son palabra de Dios. Y dice la primera, dice, Dios nos da su paz, no tenemos que fabricar la nuestra. No está en nuestro esfuerzo, simplemente es tomarla. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como las da el mundo. No se turbe su corazón,
ni tengan miedo. Jesús ya nos estaba diciendo, hey, don't worry, be happy. Ten mi paz, yo te la dejo, yo te la doy, como mi hijo te la doy. Estamos hablando a los cristianos, estamos hablando a la gente que ya conoce de Dios, porque estamos viendo los múltiples casos que existen dentro de la iglesia, de la famosa ansiedad y la depresión. A eso me refería yo que decía, yo estoy en contra de que un verdadero hijo de Dios esté ansioso o que esté sufriendo ataques de ansiedad, como los que leímos ahorita, o peor tantito, que tenga esa tristeza profunda, tan profunda, que lo deje mudo, que lo deje quieto y que diga definitivamente no le encuentro sentido a la vida, no le encuentro sentido a nada. Eso no debe de existir en un hijo de Dios. Ahora, ¿te puede pegar? Sí, pero inmediatamente te tienes que sacudir porque tú conoces las verdades de Dios. Tú tienes el apoyo de parte de Dios. Hey, mi paz les dejo. Hey, Fernando, tranquilo, mi paz te dejo. Yo estoy contigo hasta el último día. Mira, por ejemplo, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una promesa de parte de Dios poderosa. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Simplemente creer en las promesas de Dios. Conocer que no dependemos de nosotros, que no dependemos de nuestro esfuerzo ni habilidades. Dependemos de aquel que dio la promesa, aquel que murió por nosotros, aquel que dijo, hey, no te desampararé ni te dejaré. Yo estoy con ustedes todos los días de su vida. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Son muchas palabras de parte de Jesús como para decir, ay, es que yo no sé ninguna o yo no sé nada. Bueno, si realmente quieres salir de la ansiedad, de la depresión, dice 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Echen su ansiedad en Dios porque se preocupa por vosotros. Aprendamos a echar toda nuestra carga en Dios, en oración. Señor, ¿sabes una cosa? Traigo este problema, traigo este conflicto, no puedo vivir con esto, ayúdame. Perdón, y les garantizo que Dios les va a ayudar. Dice 1 de Pedro, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que en el momento oportuno Él los exalte, echando todas sus ansias sobre Él. ¿Alguno está ansioso? Vaya a los pies del Señor y deposítelos ahí, dígale todo lo que trae. Dice, porque Él se preocupa por ustedes. Así que cuando sabemos nosotros que realmente tenemos un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, y estoy pasando por situaciones difíciles, por cuestiones de ansiedad, por cuestiones de estrés, por cuestiones de frustración, de depresión, yo no voy a ir con un psicólogo, discúlpame. Porque yo tengo mi médico de médicos. Yo tengo palabra que da vida. Palabra que sana el alma. Pablo dice, renueven su mente. Y renovar nuestra mente es meter la palabra de Dios en mi cabeza. Y luego que baje a mi corazón. Y así la va a sanar. Entonces nosotros a veces aprendemos mal la escritura y la aplicamos mal. Por eso tanta gente dentro de la misma iglesia con este tipo de conflictos y problemas. No podemos permitirlo porque ahorita es eso y al rato, ¿qué va a ser? Por eso te digo, es normal que como humanos lleguemos y topemos con ese punto. En algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir así ansiosos, deprimidos quizá, porque yo he llegado a sentir esa famosa depresión, pero no en la plenitud, porque no lo permito. Yo empiezo a sentir así como que el día muy gris, sin ganas de nada, no le encuentro sentido a nada, todo me fastidia, todo me aburre, pero en cuanto llega ese tipo de sentimiento, corro a los pies del Señor. Inmediatamente le digo, Señor, yo sé que este sentimiento no proviene de ti. Y si no proviene de ti, entonces proviene de otro lado.
Y todo lo que provenga de otro lado no es bueno. Solamente es bueno lo que proviene de Dios. Así que inmediatamente yo lo pongo a los pies del Señor y le digo, aquí está, Señor, yo no quiero nada de eso porque me hace sentir mal. Y empiezo a leer la Escritura y empiezo a leer sus promesas y empiezo a llenarme de la palabra de Dios en mi vida y empieza eso a desvanecerse. Eso es lo que tenemos que aprender, a sacudirnos inmediatamente lo que no proviene de Dios, y tenemos que saberlo. Porque decimos, ¿cómo sabes que Dios no quiere que lo pases? Porque simplemente no viene, eso no proviene de Dios. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo perfecto, todo lo que es de buen nombre, dice, en eso piensen. Sí, es que todo está en el conocimiento que tengamos de Dios, en la búsqueda diaria que tengamos de Él, qué estamos escuchando, qué voz estamos escuchando, ¿no? También. Exactamente. ¿A qué le estamos haciendo caso? Sí. Al enemigo que está con sus dardos mandándonos, angustiándonos, tienes que pagar esto, tienes que hacer aquello, ¿sí? Como hombres, te decías ahorita, y siempre esto es algo que yo he pensado, como hombres sabemos cuánto es lo que necesitamos llevar a nuestra casa. Sí. Y sabemos que si no llevamos eso, tal vez vamos a batallar. Pero también debemos de confiar en la provisión sobrenatural de Dios. Sí. Así es. Porque si Dios dice que Él llega a tiempo y no llega tarde, que es parte de lo que viene en su palabra también, o sea, debemos de aprender a confiar en ello. ¿Sí? Aprender a confiar en ello. Y hablaban, no sé si has oído esto o han escuchado ustedes también esto, de que le pidieron a unos pintores que pintaran la perfecta paz, ¿no? Y varios hicieron sus bosquejos y sus pinturas, ¿no? Y la que ganó fue la de que está un pájaro escondido en la roca con una tempestad a su alrededor, ¿no? Entonces, pero sabe que Él está ahí seguro. Así es como nosotros nos deberíamos de sentir, ¿sí?, con Dios, seguros. Que a pesar de todo de toda la adversidad, estoy seguro ahí. Oramos porque ángeles acampen alrededor nuestro. ¿Lo creemos? Que ángeles están acampando a nuestro alrededor. La visión que tuvo, o lo que le mostró, no fue visión, lo que le mostró Eliseo, el Señor. A su sirviente, sí. Y que él le pidió a Dios, muéstrale aquí al chamaco para que vea, y ese temor que estaba en él, sí, al verse rodeado por los ejércitos del rey. Cuando vio los carros de fuego, el ejército de Dios alrededor de ellos, dijo no. Dice, no temas porque más son los que están con nosotros. Sí. Entonces, sabemos que realmente Dios respalda. Claro. Respalda lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho, lo que está escrito, es lo que Él respalda. Por eso Santiago nos dice, pidan y no duden. Porque si damos pie a la duda, ahí es donde se abre ese hueco y donde no llega esa bendición, donde tardamos más para recibirla. Así es. No es que no llegue, tardamos más. ¿Sí? Está el de Daniel, que cuando empezó a orar, dice, yo escuché, tu oración fue escuchada en el momento. Desde el momento que tú dispusiste tu corazón a orar, desde ese momento. Ahí está, es un ejemplo que está desde Daniel, ¿no? Así es. David escribe también, en presencia de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí. O sea, es Dios respaldándonos, es Dios fortaleciéndonos, esforzándonos, pero es lo que dices, debemos de aprender a confiar, debemos de aprender a que nuestro refugio es Dios, nuestra fortaleza es con Dios, ¿sí? Viene angustia, ok, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer gran cosa, o sí puedo hacer cosas, no. Si tengo que pedir perdón, pues voy y pido perdón. Si necesito fortalecerme, Señor, fortaléceme. Y si antes de eso yo digo, Señor, obra en el corazón de esta persona que voy a hablar con ella, voy a pedirle perdón por algo que yo la regué, que yo cometí, que yo fallé. Pero Dios prepara el corazón de la otra persona. Y si no es tiempo, Dios es capaz de decirte, oh, aún no. Porque esas son las respuestas de Dios. No, sí o espera. Eso es lo que hace. Y en lo económico, yo te digo, de nuestra parte, como familia, hemos visto
a veces no llega por el lado que queremos llegar, que esperamos que llegue la bendición, pero llega un recibo más bajo que lo que esperábamos pagar. Okay. Llega la provisión de otro lado, alguien que te invita a comer, alguien que te invita a esto, o simple y sencillamente sabes que llega y también ahí está una bendición, hermanos. Ha pasado. Hay demasiados testimonios que podríamos buscar y encontrar en cada comunidad, en cada iglesia, que fortalecerían todo esto que estamos hablando el día de hoy. Porque Dios dice que su palabra no vuelve vacía. Entonces necesitamos aprender a confiar en Él. Así es, creer lo que Él dice. Creer lo que Él dice, o sea, creerle, ya realmente creer, no tener el conocimiento, sino creerle ya lo que Él está diciendo. Sí. Dice que el único que nos puede darle la segunda muerte es Él. Así es. Aún ahí nos dice, no teman ni desmayen, porque el único que puede, ¿qué puede hacerle el hombre a su cuerpo más que nos va a mandar con Dios? O sea, nos va a dar un ray. Nos va a dar un ray, ¿no? Así es. Pero te digo, o sea, entonces, ¿dónde queda todo esto, no? La fe, por eso te añadía la fe, la paz, que ha venido el Señor a traernos y a darnos. Debemos de aprender a caminar ahí. Buscar esos versículos, buscar esas promesas que tenemos alrededor de 3,500 promesas en la Biblia, buscarlas para nosotros, ya sea apropiarnos de ella, apropiarnos de ella, y en la oración decirle, Señor, tu palabra dice así, 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 así. Yo confío, yo espero en ti. Sí, una de las cosas interesantes del siguiente punto que yo traigo es no entender las circunstancias para tener paz. No necesitamos entenderlas, simplemente depositar la confianza en Dios. Es que como hombres, igual al menos así me creo, ¿no? Y he llegado a este entendimiento también. Yo muchas veces busco la lógica de las cosas. Porque sí, no, o sea, en cuestión de el trabajo, de reparar una máquina, de hacer esto, ¿no? No, bueno, okay. Y a veces eso mismo, esa lógica que usamos, la queremos traer a la iglesia. Ahí no. Y ahí no funciona. ¿Sí? Ahí no funciona, ¿por qué? Porque Dios es sobrenatural. Sí, ahorita lo decías, o sea, de pronto yo tengo una necesidad y estamos orando por esa necesidad, se la ponemos a Dios en sus manos en oración, y de pronto llega a la puerta alguien y toca y, ¿sabes qué, brother? Fui movido a traerte esta ofrenda, no sé si la necesitas o no, pero Dios me dijo que te la trajera. Explícalo, con la lógica. No. Imposible. La otra es de que dice que dos hacen correr a 1,000, ¿no? Y uno con Dios, y dice somos multitud. Y le dice entre uno hace correr a 1,000 y dos hacen correr a 10,000. ¿Dónde está la lógica? ¿No? ¿Dónde está la lógica? Con Dios no hay lógica. Con Dios es lo que le dijo Jesucristo a Tomás: cree solamente, y los cielos serán abiertos delante de ti. Sí, creer. Ahora, ese es un tema muy, muy diferente al que estamos viendo, pero es necesario ponerlo sobre la mesa. Creer, estamos hablando de fe. Y fe tiene 3 niveles, no las voy a explicar porque es muy complejo, pero tiene sus 3 niveles de grado dependiendo del original griego, porque ahí entra la clave. Pero es necesario depositar con toda nuestra confianza, entendiendo y sabiendo de que Dios lo hace, porque Él lo dijo. Y eso es lo más interesante. Conocer lo que Él dijo y saber que yo me puedo agarrar de ahí con toda confianza para que lo cumpla en mi vida. Y yo lo acabo de leer. No tenemos que entender las circunstancias para tener paz. Y esto viene para el versículo de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, y dice: por nada estemos afanosos, sino que en todo, con oración y ruego, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero Él nos dice primero: hey, no estén afanados. En lugar de eso, vengan a mí, hablar conmigo, ruéguenme a mí, pídanme a mí. Dice, y de pronto la paz que yo doy los va a envolver.
y no lo van a entender. No van a entender de dónde vino, cómo vino, ni qué es, pero ustedes van a sentir esa paz. Eso es lo que está diciendo el versículo. Pero una de las cosas es claras: no estén afanados, no estén ansiosos, no estén frustrados, no estén deprimidos. Corran a mí, dice el Señor. Mucha gente puede decir: ay, qué fácil. Sí, así de fácil. Así de fácil. Tenemos algún conflicto emocional, mental, vayamos a la Escritura, vayamos en oración y vamos a ver la diferencia. Si creemos, claro, porque es una de las cosas que Dios pide. Creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay otra porción que se me viene nada más, pero no lo tengo tanto así descrito, completo. Dice: ¿está alguien triste entre vosotros? Cante alabanzas. No haga oración. O haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Está Cante alabanzas. Cante alabanzas, ¿no? Sí. Tienes alguna enfermedad, ve con los ancianos de la iglesia. Que lo unjan con aceite. Que lo unjan con aceite. O sea, tenemos la solución. Claro. Pero si no tenemos el entendimiento, o sea, no vamos a saberlo. ¿A dónde debemos de acudir? Es por eso que a veces andamos ahí y no sé, o sea, como hombres, a veces preferimos buscar otra opción que buscar de Dios. Es lo malo de nosotros como humanos. Nuestra primera opción no es buscar a Dios, es Exacto. buscar por otro lado, ¿no? Lo dejamos como último recurso en lugar de ser nuestra primera opción. Uh-huh. Y eso es lo más equivocado que puede tener el humano. Fíjate, yo he escuchado testimonios de personas que por enfermedad, que han estado solos en su casa, que hizo una situación, ¿no? Han hablado por teléfono, no les contestan a personas. Hacen 2, 3 llamadas, y no les contestan. O sea, y la preocupación crece. Y luego de repente dicen: pero me acordé que Dios. Y clamé a Dios. En esa desesperación clamé a Dios. Dice un salmo: en mi angustia invoqué al Señor, y Él me oyó. Y es cuando llegó la ayuda, perdón. Así es. Y es cuando viene el oportuno socorro, ¿no?, de Dios. O sea, cuando vemos la mano de obrar de Dios. Claro. Y por eso algo que canta Miel San Marcos, que no hay lugar más alto que estar a sus pies. O sea, es algo que debemos de entender. Estar a sus pies. Estar a sus pies. Ahí postrados, orando. En la cobertura de... Así es. Bajo las alas, dice Salmo 91. Se me fue el nombre del rey. David. Dice David, ¿no?, en los salmos. Estar bajo sus alas. Bajo la protección ahí. Entonces, es algo que debemos de aprender, ¿no? Si queremos vencer la ansiedad, es únicamente con eso. Hay medicina, sí, pero te va a dormir. Te va a bloquear el pensamiento. Sí, estamos hablando de la ansiedad, que es un problema mental, que lo han catalogado como un problema mental y emocional. Por eso lo mandan con el psicólogo. Un psicoanalista. Pero el psicólogo lo que va a hacer es darte chochos, o sea, darte pastillas que te van a hacer drogadicto. Sí, te van a hacer adicto, te van a hacer adicto, ¿no? ahí. Pero no hay nada como la palabra de Dios y que permitir que el Señor obre en tu vida, porque Dios nos ha equipado. Dios nos ha equipado con poder. Y el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no tenemos por qué temer si ya Dios nos equipó nada más y nada menos con su Espíritu Santo. Nada más con eso. ¿Para qué quieres más? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar eso. Y ahorita hablabas acerca de ciertas cosas que me hicieron recordar la armadura de Dios, que dijiste dardos. Bueno, ¿y la armadura? ¿A dónde la dejamos? Sí. En Efesios 6. Entonces, realmente lo que pasa, y he visto este tipo de detalles con mucha gente dentro de la iglesia siendo cautivos con este virus que se llama ansiedad y depresión. Simple y sencillamente ignoran muchas promesas de parte de Dios. Quizás solamente son cristianos nominales, no lo sé. No, yo no quiero juzgar a nadie, pero lo que sí sé es la muestra inequívoca de que no tienen el conocimiento correcto para poder determinar y decir: esto no proviene de Dios,
inmediatamente recurren a Dios, se sacuden, se meten a la escritura, se meten en oración, inmediatamente Dios va a responder, porque Él lo dijo. O sea, volvemos a lo mismo. El hecho de que conozcamos la escritura, vayamos inmediatamente a recurrir a ella, es una garantía de que nosotros vamos a salir avantes. Ahora, otra de las cosas es, Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en Él mismo. Isaías 41:10 dice, no teman, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo acabaste de leer tú al principio. Entonces, si Dios lo dijo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué permites que esto que está de moda te absorba? Ahorita por eso empecé yo al principio. Hemos permitido que ciertas cosas de fuera, que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, se han metido. Modas se han metido. Y hemos permitido también ahora que esto se meta a la iglesia. Esposas de pastores metidas en la ansiedad y en la depresión. ¿Cómo? Pastores mismos yendo al psicólogo porque tienen problemas de ansiedad. ¿Cómo? Eso es lo que yo me niego y rotundamente me seguiré negando, porque Dios dice otra cosa. A mí me pueden estar enseñando a lo mejor ciertas cuestiones que le suceden a los líderes de una iglesia y de otra y de pronto me dicen que van al psicólogo porque traen problemas de no sé qué tanto. Yo solo sé lo que el Señor dice en su palabra. Por eso es rotundamente la negación de decir, un verdadero cristiano no puede estar permitiéndose coquetear con la ansiedad ni con la depresión. No puede. Porque se supone que conoce todas las promesas de Dios. Se supone que tiene una relación estrecha con Dios y el Espíritu Santo. Se supone que está para ayudar a otros. Ahora, no quiere decir que son supermanes, no. Pero tienen el poder y la habilidad y sobre todo el discernimiento de poder saber que eso no proviene de Dios. Así de simple. Número 6, ya voy en el 6. Recordémonos a nosotros mismos la buena nueva, que tiene la capacidad de levantar nuestro ánimo y aligerar nuestra carga. Proverbios 12:25. La ansiedad en el corazón del hombre lo agobia, pero la buena palabra lo alegra. Tómala. Y ahí podemos terminar si gustas. Así de sencillo. La ansiedad en el corazón del hombre lo agobia. O sea, te satura, te cubre, no te permite respirar. Por eso creo que surgen todo ese tipo de detalles, de características que tiene la ansiedad. Que te falta el aire, que de pronto andas sudando mucho y que tienes temblores y que quieres salir corriendo y ciertas cosas. Por eso dice el Proverbios que la ansiedad agobia al hombre. Pero añade, pero la buena palabra, obviamente la buena palabra de Dios lo alegra. Porque sabe que hay esperanza, sabe que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento me está abrazando. Gracias por su misericordia, por haber depositado yo toda confianza en Él. Son cosas bien básicas que deberíamos de saber. Por eso me rebota en la cabeza el pensar que líderes están asistiendo a terapias psicológicas para salir de este tipo de situaciones. Esas son las modas que han entrado ahora nuevas a la iglesia. Y créelo que a mí me preocupa mucho. Pero yo los invito a que seamos ese remanente que dice la Escritura. Ese remanente que se ha mantenido, que se da cuenta de las cosas, pero se mantiene firme. Que a pesar de todo, que de pronto sentimos que somos arrastrados por la corriente, pero inmediatamente reaccionamos y nos damos cuenta que eso no proviene de Dios y retomamos otra vez el camino que Dios ha marcado para nuestra vida. Eso es lo que tenemos que pensar, ser ese remanente. No ser del grupo mayoritario que es arrastrado y que decimos aleluya, gloria a Dios, pero sigue arrastrado por las modas, las corrientes y por este tipo de situaciones y no reaccionamos. Repito, podemos
ser topados con este tipo de cosas, pero tenemos, creo que, el conocimiento suficiente y sobre todo el poder del Espíritu Santo como para darnos cuenta que eso no es de Dios. Sacúdete, ora, lee la Biblia, alaba a Dios y entrégaselo al Señor, y vas a ver que vamos a empezar a ser alegres, dice, porque estamos bajo la palabra de Dios. Ya agarré mis 10 minutos, Fernando. Ya no, no, es que ahorita es algo que usa mucho mi suegra, ¿no? La palabra de Dios es un bálsamo, es algo que te sana, algo que te cura, ¿no? Exacto. La estamos usando así. Estamos recurriendo realmente a la palabra de Dios para sanar. Dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y dolores en la cruz del Calvario. Ajá. Entonces, o sea, es algo que debemos de entender, ¿no? De tener ese conocimiento. Como dices tú, sí vamos a llegar, sí nos vamos a enfrentar. Así es. Sí, pero ¿qué vamos a escuchar? ¿A quién le vamos a hacer caso? Así es. O sea, ok. Sabemos que esos dardos de los que hablábamos, o sea, el enemigo, y muchos de los que están escuchando, yo creo, lo han hecho, te pones a platicar con el enemigo y le pones y le haces caso. Uh-huh. En lugar de decir, ¿sabes qué? No, pues no tengo, escrito está, solo al Señor alabaré y solo a Dios deciré. Y lo único que va a dar vas a dar la media vuelta y se va a ir. Lo mismo que hizo con Jesucristo, ¿no? O como dijo Josué, yo no sé ustedes a quién van a servir, pero en mi casa yo serviremos pero a Jehová. yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y dice Flor Vázquez desde Chiapas. Ay, Flor, saludos. Ojalá y un día pudieras venir aquí para pasar un tiempo con nosotros aquí en la radio. Dice, saludos pastores, qué bendición nuevamente escucharles. Dios les bendiga desde Chiapas. Un saludo y un abrazo fraternal, creo, en el amor de Cristo. Flor Vázquez, Dios te bendiga. Raúl Hernández dice, ¿cómo hago para no preocuparme? Para no preocuparme tanto por los pagos, mandado, provisión, etcétera. Siempre estoy tenso, la verdad es difícil. Bueno, Raúl, sencillo, sabemos nosotros que tenemos que trabajar, nos tocó, somos hombres, nos corresponde a nosotros mayor responsabilidad que a la mujer, y que no me escuchen las feministas porque van a empezar a pegar de gritos, pero nosotros, sobre nuestros hombros, cae la responsabilidad de ir a buscar el pan de cada día. Así que en eso tenemos que hacerlo. Haz tu trabajo, pero deposita todas tus cargas en Dios. ¿Cómo? Bueno, ahorita lo acabamos de decir. Decide tú. Yo y mi casa serviremos al Señor. Busca las verdades y las promesas de Dios en la palabra. Todas las cargas que puedas traer, llévalas a los pies del Señor en oración. Y dale gracias por lo que tienes. Dale gracias por lo que tienes, y no te preocupes por lo que no tienes. Confía en la provisión de Dios. Dice que el Señor siempre estará ahí para ayudarnos. Solo es cuestión de creer y llevar todo a los pies del Señor. Dice Lorena, yo tengo ansiedad. Qué importante todo lo que dice. Me dan crisis, me muerdo las uñas, me jalo el cabello. Sé que necesito de Dios. Saludos. Así es, Lorena. Necesitas depositar toda tu confianza en el Señor. Decía hace ratito uno de los versículos, por nada estemos afanados, sino que en todo, con oración y ruego, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios, y ahí es donde vamos a experimentar la paz de Dios. Eso lo dice Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Es una de las mayores promesas que es más conocida en el ámbito cristiano. Y yo te invito a que vayas a la Escritura, que vayas en oración, que deposites tu fe en Dios, y que entre más lees la palabra de Dios, más empieza a disipar esa ansiedad que puedes estar sintiendo. Porque esto no proviene de Dios, eso te lo aseguro, no proviene de Dios. Así que ve y deposítalo en las manos de Dios. Y algo importante, ¿no? Es en la oración poner las cosas, como decías, delante de Dios, pero esperar esa respuesta. Si ella ya identificó qué es lo que le está robando esa paz y o sea, debemos de aprender y empezar a poner las cosas delante de Dios, y que sea Dios el que nos vaya guiando, el Espíritu Santo llevándonos por lo que debemos de hacer, las formas que debemos de casi de caminar paso a paso. Uh-huh. ¿Sí?
lo que decía nuestro hermano también, es difícil, pero si aprendemos primeramente a vivir dentro de un presupuesto con lo que tenemos, ¿sí? Nos va a ayudar mucho. Así es, esa es otra. Esa es otra, ¿no? O sea, ser buenos administradores de lo que Dios pone en nosotros. Si tienes un trabajo fijo, ya sabes cuánto ingresa. Ujú. Ya sabes, y si ya tienes un tiempo viviendo en tu casa, ya sabes cuánto gastas en recibos. Ya sabes cuánto puedes gastar en mandado. O sea, en eso trabajamos también, ¿sí? En deudas, pues ir pagando como nos han enseñado, pagar primero las pequeñas para después pegarle a las más grandes, ¿no? Y Así sentirnos fortalecidos de que estamos saliendo poco a poco, ¿no? Y Dios nos va a honrar. O sea, porque Dios también así se agrada en eso, en que seamos hijos de orden, ¿sí? Y que tengamos ese orden con Él y que seamos buenos administradores de lo que pone en nuestras manos y seamos fieles diezmadores. Si hemos hecho promesa, pues también cumplir nuestras promesas, ¿no? Dicen el diezmo no es de ahorita, no es de ahorita, Ujú. es desde el anterior, Ujú. desde el Antiguo Testamento. Ahorita lo que debemos de hacer es entregarlo todo, Así es. ¿sí? Si tú no quieres dar el diezmo, pregúntale a Dios, Dios, ¿cuánto es lo que debo de dar? Exactamente. Para estar contentos con lo que estamos haciendo, ¿no? Para estar haciendo, para que eso no nos robe también la paz. Y dejamos de ver todo lo que sucede a nuestro alrededor en la iglesia. Si se usa para bien o no se usa para bien el dinero. Debemos de enfocarnos en que nosotros lo estamos haciendo por obediencia a Dios. Ujú. Y quitarnos ese peso de nosotros. Porque Claro. nosotros estamos cumpliendo en entregarle los diezmos a esa persona con Dios. Sí, en ese momento estamos en esa iglesia, estamos plantados en ese lugar, estamos cumpliendo con Dios. Señor, aquí están mis diezmos, aquí está mi ofrenda. Sí, bueno, regresando a la pregunta del jovenazo, Sí, simplemente necesitamos unas clases de mayordomía. sí, Así no, de te digo, simple. y es que debemos de aprender eso. Si ya sabemos o hemos entendido que todo lo que tenemos proviene de Dios o ha provenido de parte de Dios, o sea, lo menos que podemos hacer es honrarlo con ello, ¿no? Dándole gracias cada día por el trabajo que tenemos sin renegar, Ujú. haciendo nuestro trabajo como lo debemos de hacer con excelencia, porque no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. O sea, son cosas que debemos de ir entendiendo y sabiendo para dejar de poner la vista en el hombre, sino y poner nuestra vista en Dios. Así es. Y es una forma de descansar también en Él, ¿sí? Porque dejo de preocuparme en lo que fulano hace, sultano hace, o ya me hicieron o no me hicieron, ¿sí? Y las promociones, ¿a quién crees que se las vamos a pedir? ¿O quién crees que nos las va a dar cuando nosotros nos enfocamos en complacer a Dios? Vienen de parte de Dios. Los incrementos salariales, las promociones, vienen de parte de Dios. Eso es lo que debemos de aprender. Sí. Si yo trabajo para Dios, Dios es el que me provee, Dios es el que me guarda, el que me cuida, el que me protege, el que me guarda aún de enfermedades, porque a veces vienen esas rachitas también en nuestra familia que son ventanas de escape de las finanzas, en que se va en eso, en la salud, ¿no? En querer guardar la salud tanto de nosotros, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Pero cuando confiamos en Dios, hasta en eso nos cuida, en eso nos guarda. Por eso dice que Jesucristo llevó todas nuestras dolencias, enfermedades, en la cruz del Calvario. Pero debemos de tomarlo, apropiarnos de ello. Así es. Bueno, parece que te gusta mucho el tema de las finanzas. Otro día vamos a hablar de eso. Otro de los temas es, toma la vida un día a la vez. Un día a la vez. Mateo 6:34 dice, por tanto no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana se preocupará por sí mismo. Bástate con que el día se preocupe por sí mismo. Este es otro de los puntos. El 8, para irnos rápido, el consuelo de Dios produce alegría en nuestros pesados corazones. Salmo 94:19, cuando las preocupaciones de mi corazón son muchas, tus consuelos alegran mi alma. La palabra de Dios siempre es vida para nosotros. El número 9, Dios hace un camino para ti, no estás solo. Deuteronomio 31:8, el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará, no temas, ni te desanimes. Y el último, Jesús nos ofrece el verdadero descanso para nuestras almas. Estos versículos son ayuda exclusivamente para saber que tenemos un Dios
que nunca nos dejará, que no estamos solos. Y así nos podemos librar de la famosa ansiedad y la depresión. Mateo 11, 28 y 30 dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La palabra de Dios es elemental en todo este tipo de cosas. Aquella persona que esté pasando por ansiedad, por depresión, por estrés, por cualquier cosa que le está robando la paz, vaya a la Escritura, recurra a Dios. Y ahí se dará cuenta que tendremos alivio para nuestras almas y refrigerio para nuestros huesos, dice la palabra. Así que, híjole, el tiempo vuela, y más porque entramos tarde. Ya estamos muy adelantados. Así que espero que les haya gustado este tema, que les haya ayudado mucho. Espero que si usted está pasando por este tipo de cosas, pueda y sepa dónde recurrir para salir adelante en todo este tipo de cuestiones mentales, porque es cuestión mental. Tiene que decidir correr a los pies de Cristo y decirle: Señor, aquí está. Vaya a la Escritura y sepa las promesas de Dios, que Él es fiel y cumplirá todo lo que ha prometido. Fernando, las últimas palabras, que ya es tarde. No, es igual, ¿verdad? Esperar que esto haya sido de bendición para ustedes, y créanme, yo creo que nosotros hemos experimentado algunas situaciones similares, y siempre el consejo es lo mismo, ¿no? Ir a Dios, acudir, clamar a Él, ¿no? Esperando que Él nos va a responder, confiando, creyendo que Él nos responderá. Y créanme que lo que anhelamos en nuestro corazón es que ustedes sigan siendo edificados y salgan. Si alguien está pasando por algún bache de estos, que sea un bache solamente, no lo convertamos en un pozo, ¿no? Ni en una cueva como le pasó a Elías, ¿sí? Sino que aprendamos a salir, aprendamos a fortalecernos en Dios, ¿sí? Y pues, lo único que podemos desearles es que sigan siendo bendecidos, que sigan pasando un excelente día. Así es, así que este es su programa Hablando Claro. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, 6 de la tarde, y con mucho gusto estaremos otra vez al aire con ustedes. Gracias y bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.